Hola, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión para dar el inicio a las actividades de la primera semana en el módulo Evaluación en el proceso de aprendizaje de la Maestría en Gestión Educativa. Soy el doctor Braulio González Vidaña y tengo el gusto de acompañarles en esta primera semana para compartir con ustedes distintos aspectos relacionados con lo que vamos a discutir o analizar en el curso. En primera instancia, me gustaría compartir con ustedes los elementos que estarían siendo considerados a la hora de conocer un poco más acerca de este curso. Primero, el tema de la semana. Vamos a trabajar hoy con respecto a la historia y las corrientes teóricas de la evaluación. Es indispensable partir de algunas definiciones básicas que nos permitan situarnos en el contexto de la evaluación. La evaluación, sin duda, de carácter educativo, con orientación hacia el proceso de aprendizaje, tiene una historia y es una historia que se remite al siglo XX de manera fundamental. Sin embargo, hay algunos antecedentes que me gustaría compartir también con ustedes. Muy bien, a lo largo de esta semana tenemos algunas metas. Buscaremos, en primer lugar, tener muy claro cuáles son los distintos elementos que constituyen los instrumentos, los enfoques que hacen posible que los profesores intervengan para desarrollar actividades de intervención educativa que conduzcan a la toma de decisiones que a su vez permitan trabajar procesos de evaluación pertinentes para el contexto educativo en donde se insertan sus actividades. Por supuesto, un elemento clave de esta semana es que todos seamos capaces de identificar el marco teórico en el que se inscribe la actividad evaluadora dentro de un proceso académico tan relevante como es el aprendizaje. Sobre todo enfatizar mucho el carácter sistemático e integral que tiene la evaluación. No se puede descontextualizar la evaluación. La evaluación tiene un contexto y de eso también trataremos de hablar. En ese sentido, vamos a ver cómo la evaluación ha sido un instrumento que puede ser utilizado tanto por los estudiantes como por los distintos actores que participan en el proceso educativo. Es por ello necesario comprender qué cambios se están dando en el contexto de la educación y particularmente de la educación superior. Como lo dijimos en los videos de bienvenida y de introducción general a este curso, el enfoque de este curso en lo fundamental es hacia la educación superior. ¿De qué manera la evaluación está incidiendo en la educación superior y cómo estos procesos de evaluación pueden contribuir al logro de los propósitos de aprendizaje en el nivel educativo de tipo superior? Nuestro primer tema, este tema de historia y enfoques de evaluación. Bueno, en primer lugar, vamos a establecer los rasgos característicos de cada periodo y etapas por las que ha caminado la evaluación, así como diferentes corrientes y modelos que han permeado la historia de este campo de la educación desde su nacimiento y algo muy importante, cómo es a partir de la tercera década del siglo XX con Ralph Tyler, cuando comienza a desarrollarse de manera sistemática y mucho más profesional la actividad de evaluación. Algunas definiciones que son básicas para partir de esto. Me permití seleccionar de la lectura que les he recomendado para esta semana, que es el texto de Julio Pimienta Prieto, un texto en torno justamente al tema de evaluación de los aprendizajes. Este es el trabajo en el que estamos basando esta primera presentación, en el que ustedes también podrán consultar el primer capítulo para conocer los elementos constitutivos de esta primera semana. Y bien, basándonos en este trabajo de Julio Pimienta Prieto, tomamos tres grandes corrientes, tres grandes definiciones que me parecen importantes. La primera, la del fundador de la evaluación educativa, que es Ralph Tyler, quien en los años 50 logra hacer una definición que me parece muy atinada porque ayuda a determinar cómo es que la evaluación se relaciona con los objetivos de aprendizaje. Si hay algo que caracteriza a la propuesta de Tyler, es que para él la evaluación es un proceso que tiene por objeto la determinación del cumplimiento o el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje señalados en un plan y programa de estudios. Es decir, está muy relacionado con el plan y programa de estudios lo que se puede evaluar.
Entonces, es un tipo de evaluación que se sitúa en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos por el plan y programa de estudios. Por su parte, años después, Michael Scriven, hacia los años 60, establece que lo más importante no es tanto evaluar los objetivos y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, sino por el contrario, lo que hay que evaluar es el objeto evaluado, es decir, qué tanto se puede identificar la validez y el método de lo que se realiza o de lo que se ha conseguido para decidir si es conveniente o no continuar con el programa emprendido, es decir, se centra más en los aprendizajes del estudiante y menos en el cumplimiento de los objetivos. Lo voy a poner de otra manera. Para Tyler, lo más importante para evaluar es en qué medida estamos cumpliendo con los objetivos señalados en el plan y programa de estudios. Por su parte, para Scriven, lo más importante sería determinar cómo es que estamos haciendo posible que a través de lo que el estudiante aprende podemos modificar los objetivos de aprendizaje señalados en el plan y programa de estudios. Es una perspectiva un poco más dinámica y más centrada en el estudiante. Por último, señalaría o tomo como referencia la definición de evaluación que nos da Arturo de la Orden Oz, quien hacia los años 90 definía que la evaluación es un juicio de valor sobre una realidad, pero que algo muy importante, como todo juicio, se apoya en dos elementos clave, en la comparación y justamente en la capacidad de juzgar. Estos son los dos componentes de la evaluación y su núcleo conceptual. Para Arturo de la Orden, la evaluación no puede ser entendida sin una relación dinámica y sistémica entre distintos niveles. Más adelante lo vamos a analizar con cuidado. Una definición integral que nos propone Julio Pimienta en el texto que ustedes me van a hacer favor de revisar es justamente esta. Dice él, y lo voy a leer textualmente en este momento, dice, concebimos la evaluación educativa como un proceso sistemático. Quiero enfatizar esa parte. La evaluación es un proceso sistemático, es decir, no es una intuición ni es un trabajo que se hace de vez en cuando, no, responde a una sistematización de actividades que pretenden obtener información de forma cualitativa y cuantitativa para poder ¿qué? Para enjuiciar el valor o mérito de algún ámbito de la educación. Esos ámbitos de la educación pueden ser los aprendizajes, la docencia, los programas educativos, las instituciones, incluso los sistemas nacionales de educación, y todo esto previa comparación con normas y criterios que están determinados con anterioridad y que responden a instancias de referencia específicas. Es decir, se trata entonces de trabajar con una forma de evaluación sistémica que nos permita emitir juicios de valor o mérito acerca de ciertos ámbitos de aprendizaje o de docencia o de programas o de instituciones o de sistemas de educación. Todo esto se va a comparar con criterios o normas que han sido determinados con anterioridad y que por lo regular esos criterios o normas responden a ciertas instancias que pueden ser instituciones incluso que dan la referencia específica para el desarrollo de los indicadores de evaluación con los que vamos a contrastar el cumplimiento de los propósitos de aprendizaje. Instancias como pueden ser los ministerios de educación, como pueden ser los institutos de evaluación educativa, son algunos ejemplos de esas instancias de referencia específicas que producen sistemas de evaluación, por supuesto. ¿Qué implica entonces evaluar? En primer lugar, tenemos que partir de una cuestión muy importante. Como lo pueden ver en este esquema que comparto con ustedes, un punto clave es el contexto educativo. El contexto educativo juega un papel relevante, porque la evaluación sin contexto no sirve, no nos ayuda, no es pertinente. La evaluación tiene que estar contextualizada. Por otra parte, tenemos el eje de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la evaluación es un proceso permanente de toma de decisiones. A través de este esquema pretendemos justo esquematizar lo que representa la definición que nos aporta Pimienta. Vemos que entonces la evaluación de entrada es un proceso sistémico que aplica criterios para recopilar información y esa información es evaluada contra los criterios de evaluación previamente determinados. La evaluación entonces nos permite comparar y emitir juicios sobre qué, sobre aprendizaje, sobre estudiantes, sobre docentes, sobre escuelas, programas, sobre sistemas educativos.
Ahora, en la actualidad, nosotros podemos observar que no solo se evalúa el proceso de aprendizaje, sino que también existen modelos de evaluación para la acreditación de planes y programas de estudio. En los niveles, sobre todo de educación superior, ocurre mucho esto. También existen evaluaciones para medir la calidad de una institución de educación, evaluaciones de carácter institucional. Entonces, ahí tenemos modelos de evaluación y, por supuesto, la evaluación de los sistemas educativos de manera integral, en conjunto. Existen modelos de evaluación de sistemas educativos, por ejemplo, los exámenes PISA estandarizados que aplica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, nos permiten ver cómo se comporta el aprendizaje de jovencitos y de niños en ciertos procesos como la lectoescritura, el pensamiento lógico matemático, y de esta manera se puede evaluar de forma comparativa los sistemas educativos. Como vemos entonces, el contexto educativo y el proceso de toma de decisiones son ejes transversales de la evaluación, porque la evaluación debe permitirnos tomar decisiones, debe facilitar el camino para la toma de decisiones, pero esa toma de decisiones tiene que estar relacionada con el contexto social, político, cultural e incluso económico que incide en el desarrollo de la educación. Entonces, por eso es una forma, digamos, más compleja de mirar la evaluación. No solamente es generar instrumentos para evaluar, sino también es ver de qué manera esos instrumentos son pertinentes para el contexto educativo nacional, para el contexto educativo internacional o para el contexto educativo institucional. Ese es un punto clave. El contexto nos debe permitir identificar la pertinencia de la evaluación. ¿Cuál es el papel del docente en el marco de la evaluación? Pues el docente juega un papel central, porque él es el que va a definir en academia con otros docentes cuáles son las evidencias de desempeño que permitan denotar cuáles serían las actuaciones a observar en las y los estudiantes, así como los niveles de logro que las y los estudiantes deben alcanzar. Esto llega a facilitar el establecimiento de criterios de desempeño y orienta, por supuesto, el proceso de planeación y evaluación. Como vemos, el docente juega un papel central, es un tomador de decisiones en el aula, pero también es un tomador de decisiones institucional, porque en academia se pone de acuerdo con sus colegas para determinar los mejores caminos, la ruta de evaluación y planear la ruta de evaluación. En la historia de la evaluación educativa podemos ubicar tres grandes momentos. El momento pre-tayleriano, caracterizado por ser asistemático y que abarca desde el año 2000 a.C. hasta 1930. Pero el momento clave de la evaluación es cuando empezamos a hablar ya de la evaluación en la época de Ralph Tyler. A partir de 1927, Ralph Tyler acuña el término evaluación educacional y con ello la evaluación entra a un proceso de profesionalización y sistematización, porque entonces ya es donde aparece la necesidad de ligar la evaluación con los objetivos de aprendizaje señalados en el currículum a cursar por el estudiante. Este periodo de tayleriano se abarca de 1930 a 1945 y después, a partir de 1946 y hasta la actualidad, se habla del periodo post-tayleriano, que abarca tres grandes momentos. El periodo de la inocencia, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos en particular viven un momento que le llaman los autores de inocencia o de irresponsabilidad social. ¿Por qué? Porque no se preocupan tanto por la educación y sobre todo por evaluar la educación. Es cuando en 1957, con la llegada del Sputnik, que es un satélite ruso, que es el primer satélite que se lanza a rondar la órbita terrestre, en ese momento los Estados Unidos reaccionan de la inocencia y se dan cuenta que no habían evaluado su educación y que no estaban logrando los propósitos educativos que se habían propuesto para poder competir con la otra potencia, con el otro hegemón, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ante esto, entramos entonces al periodo del realismo, en donde la evaluación cobra un papel relevante para establecer criterios de cumplimiento de objetivos de aprendizaje a fin de que los estudiantes alcancen sus mejores capacidades y potenciales y con esto detonar el desarrollo científico y tecnológico de los Estados Unidos frente a la competencia con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Digamos que esto es la época de la Guerra Fría y es en ese contexto en donde aparece esta noción de realismo.
El último periodo es el periodo de profesionalización que va de 1973 hasta la fecha y es en donde ya la evaluación se convierte en un proceso netamente profesional, metodológicamente estructurado, estadísticamente válido, con instrumentos y herramientas probadas. Las cuatro condiciones de la evaluación educativa que establece el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation dicen lo siguiente, son utilidad, factibilidad, ética y exactitud. Toda evaluación tiene que ser útil, tiene que ser factible, es decir, se tiene que poder realizar. Tiene que ser ética, es decir, tiene que haber una validez de carácter ético, de carácter valoral, y por supuesto tiene que ser exacta, lo más exacta posible para medir lo que se quiere medir. Vaya reto lo que pone el Joint Committee para la evaluación. Los modelos de evaluación educativa, ustedes lo van a poder leer con mayor detalle en el trabajo que está señalado como lectura para esta semana, capítulo 1 del libro de Julio Pimienta, al que hemos hecho referencia en esta sesión. Y bueno, nada más señalo que son estos modelos, ¿no? El modelo tayleriano, que ya lo dijimos, compara resultados contra objetivos del plan de estudios. El modelo científico de Sochman, que establece que la evaluación debe basarse en evidencia científica con criterios cuantificables y medibles. Por supuesto, el otro modelo, el de Cronbach, como ustedes saben, pues es también muy estadístico, pero algo que busca mucho Cronbach es identificar el contexto de la planeación de las evaluaciones educativas, en qué contexto se planea la evaluación, y por eso para Cronbach la planeación del proceso de evaluación es central, es muy importante. El modelo llamado SIP por sus siglas en inglés es un modelo en donde se analiza, bueno, lo plantea Stofflenbeam, y en este modelo se analiza el contexto, los procesos de entrada, es decir, los estudiantes, el proceso mismo educativo y el resultado, es decir, los aprendizajes. Este modelo se orienta hacia el perfeccionamiento del objeto evaluado, es decir, hacia el perfeccionamiento del estudiante y con ello mejorar la toma de decisiones. Se centra, por supuesto, en el estudiante y en el proceso mismo de evaluación. El otro elemento, el otro modelo es el centrado en el cliente de Stake y que, como lo podemos ver, tiene que ver ya más con los usuarios de la evaluación, es decir, los profesores que usan las evaluaciones y de qué manera ellos pueden retroalimentar la evaluación. El sexto modelo que vemos aquí es el iluminativo y holístico, que se basa en un paradigma antropológico cualitativo y que busca encontrar de qué manera se innova mediante el proceso de aprendizaje y los diferentes actores educativos intervienen en esa innovación. Las personas son importantes y cómo las personas con sus raíces culturales, con sus referentes sociales, inciden en la evaluación. Por último, tenemos dos modelos, el orientado al consumidor de Scriben, que tiene que ver también con todo lo que sería la evaluación formativa. Él propone, Scriben, los conceptos de evaluación formativa y sumativa, que por cierto en la próxima sesión los estaremos revisando con mayor detalle. La evaluación formativa y la sumativa son elementos importantes de los enfoques de evaluación. Podemos tener una evaluación con enfoque formativo que pretende enfocarse a los procesos y podemos tener una evaluación con enfoque sumativo que trata de ver el resultado final. Esta es una aportación de Scriben. Por último, tenemos el modelo sistémico de Arturo de la Orden Oz, en donde se asocia el concepto de calidad con los distintos componentes del modelo educativo, sobre todo del modelo en el sistema educativo universitario. Y entonces lo que hace de la Orden es alinear el contexto sociocultural y económico de la educación universitaria con las metas y objetivos específicos de la institución universitaria, con sus productos, procesos y fuentes de entrada del sistema educativo universitario. Esa es la gran propuesta de Arturo de la Orden Oz, que se ubica en el ámbito de la educación superior y que constituye un aporte muy importante porque es una visión ya integral y sistémica del contexto y de las tomas de decisiones que al interior de una institución se generan en el ámbito de educación superior a fin de cumplir con los propósitos de aprendizaje. En conclusión, ¿qué paso seguir? Nos diría Pimienta. Primero hay que determinar las decisiones a tomar. Una evaluación implica una toma de decisiones. En segundo lugar, hay que señalar el ámbito a evaluar dentro de una realidad educativa concreta. En tercer lugar, hay que establecer todas las instancias de referencia y la manera en que vamos a recoger la información. Por otro lado, debemos analizar la información y formular un criterio evaluador.
Y por último, comparar la información con el criterio del evaluador, y esto nos llevaría a una vuelta a la toma de decisiones. De esta manera, la evaluación se articula como un eje transversal para la toma de decisiones tanto en el aula como en la institución educativa y de cara al contexto social en el que se inscribe todo proceso educativo. Las referencias en las que nos basamos para esta presentación son el texto ya multicitado por un servidor, escrito por Julio Pimienta Prieto, Evaluación de los aprendizajes, un enfoque basado en competencias, y hay un segundo texto que recomiendo mucho que se llama Las competencias en la docencia universitaria, editado por Pearson en el año 2012 y que es del mismo autor, Julio Pimienta. Por último, ¿qué vamos a ver la siguiente semana? Y los invito a que en la siguiente semana también se involucren directamente en su participación continua en la semana de actividades, porque analizaremos los enfoques de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y metaevaluación. Además, se va a revisar su aplicación para la toma de decisiones en la gestión de instituciones de educación superior. De esta manera llegamos al final de esta sesión y les quiero agradecer su participación en esta primera semana de actividades. Les deseo mucho éxito en la lectura de los textos promovidos, en los videos que hemos compartido con ustedes, así como en la participación en los foros y las actividades de aprendizaje señaladas. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana.